Hola, muy buenas tardes. En nombre de Bonilla Artigas Editores y de Librería Bonilla, les damos la bienvenida a esta presentación de Resurgimiento y Configuración del Nacionalismo de Fernando Vizcaíno. Para la presentación de hoy contaremos con la presencia del autor Fernando Vizcaíno, de Ricardo Posas y Roger Bartra en los comentarios, y en la moderación estaría Enio Orio. Bienvenido. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir. Sobre todo, muchísimas gracias a ustedes por venir hasta acá y para platicar sobre un libro que la verdad, ya me voy a adelantar, me gustó mucho, ¿verdad? Pero no, yo voy a ser el moderador y si me agarro el micrófono no lo voy a soltar, entonces lo voy a soltar lo más rápido posible para decir, Fernando Vizcaíno, Fernando lo conozco desde que yo era un estudiante pobre ahí de doctorado que venía a estudiar sobre nacionalismo mexicano, regresando desde Italia, y en algún momento me apersoné en su cubículo del Instituto de Investigaciones Sociales sin hacer cita, nada más de, hola, ya llegué, quiero platicar contigo. Y lejos de, como pudiera poder haber hecho, mandarme a la cafetería, él muy amablemente me dedicó no solo un buen tiempo, sino que de hecho sí nos fuimos a la cafetería, pero juntos, a platicar un buen rato sobre mi tesis, y desde entonces la verdad es que no solo personalmente, sino también por sus obras, es alguien a quien estimo mucho y sigo mucho. Y creo que este libro, ahorita lo comentaremos bien, es solo otra obra más en una carrera que ya es un referente. Entonces, Fernando, creo que todo el mundo lo conocemos, no voy a entrar en su currículum bastante extenso, pero es profesor investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, sus temas evidentemente nacionalismo, particularmente nacionalismo mexicano, con cierta orientación hacia también a las comunidades mexicanas en el exterior, y con un sólido base teórica sobre estudios de nacionalismo que se refleja aquí y todo. Fernando, no quiero toma el micrófono, por favor. A ver, sí. Muchas gracias, Enio. Muchas gracias, Ricardo Posas. Muchas gracias, Roger Bartra. Enio recordaba algunas anécdotas, pero yo sobre todo lo que agradezco de que Enio me haya ido a buscar es que me mostró una metodología para estudiar el problema del nacionalismo. Algo relativamente simple y que todos tenemos seguramente, bueno, quizá no todos, pero casi todos en nuestros bolsillos. Por ejemplo, los billetes bancarios. En cada billete bancario, en cualquier sociedad, hay una narrativa que hace referencia a una idea de nación. En el fondo es un discurso nacionalista. También los timbres postales, por ejemplo. Eso me ayudó a pensar que aunque el nacionalismo parece que no se ve, en realidad está muy cerca y al lado de cada uno de nosotras y de nosotros. Este libro, me preguntaba Roger Bartra hace unos minutos, cuando lo terminé. La verdad es que todavía estuve haciendo algunas correcciones y en ello André, responsable del proceso editorial en esta casa editorial, con quien estoy muy agradecido, igual que con su director general, Bonilla. Todavía estuve haciendo algunas correcciones en el mes de julio, agosto. Y la verdad es que disfruto mucho corregirme a mí mismo. Ahora bien, eso suena bien, lo terminé hace 2 meses y medio. Lo que no me preguntó Roger es cuándo comencé a escribirlo. La verdad es que comencé a pensar en el libro hacia el 2015, cuando surgió la campaña de Donald Trump en Estados Unidos. Para muchos nos parecía un hombre un poco desquiciado, que no tenía ninguna probabilidad de llegar a la presidencia de los Estados Unidos, menos aún de ganar la candidatura del Partido Republicano.
Pero a mí me empezó a llamar mucho la atención, entre otros motivos, porque después de una estancia más o menos larga, personal, en Chicago, entendí que aún los demócratas, digamos, la parte más abierta o liberal de la sociedad estadounidense, tienen ciertos problemas, ciertas dudas, ciertos recelos, conflictos con los inmigrantes, en general y particular con los hispanos. Entonces me pareció que Donald Trump no era una figura tan extraña, más bien me pareció que era expresión de un proceso creciente en los Estados Unidos y en realidad en la sociedad internacional. De hecho, uno de los conceptos que utilizo en este libro es el de patriotismos globales. O sea, el fenómeno del patriotismo, del nacionalismo, en cierta forma es un proceso que se ha extendido en casi todo el mundo, por lo menos con toda claridad, precisamente desde el 2015. En Europa, por ejemplo en Inglaterra, cuando hay un referéndum para salir de la Unión Europea, y por supuesto con el inicio de la campaña de Donald Trump. Pero donde revisemos, hay un proceso nacionalista. En América Latina también. Ahí, más que gobiernos de derecha, tenemos eso que no sabemos qué es exactamente, pero que le podemos llamar la nueva izquierda latinoamericana. Desde Hugo Chávez, 1999, hasta el segundo periodo de Lula en Brasil, este año. Por supuesto que eso que podemos llamar la izquierda latinoamericana es muy, muy diversa, ¿no? Va desde, podría decirse, Boric en Chile, pero también podría incluir a alguien como Daniel Ortega, uno y otro muy, muy distantes, pero tienen la característica de que ambos apelan a algo que podemos llamar la izquierda o cierto progresismo, cierta redistribución de la riqueza pública. Bueno, aunque evidentemente son muy, muy distintos. La otra característica es que además de llegar al poder mediante procesos electorales, hacen uso del nacionalismo. Muy rápidamente, yo diría que el nacionalismo pues es precisamente eso, exaltar la nación o sus elementos, historia, raza, etnia, religión, territorio, costumbres, etcétera. Pero lo más importante es que es un discurso que al exaltar la nación sirve para legitimar al gobierno. Eso es lo significativo del nacionalismo. En el fondo es un discurso no para decir la verdad, es para legitimar los intereses de quien aspira al poder o quien ejerce el poder. De ahí que gané una apuesta con mi esposa, con Mariana, porque ella decía, Trump no va a llegar a la presidencia. Yo le decía, sí va a llegar. En realidad lo que yo quería es tener vivo mi objeto de estudio. Donald Trump. Y sigue vivo, no se acabó. El trumpismo sigue vivo y tiene grandes probabilidades de mantenerse, incluso en la presidencia de los Estados Unidos, en lo que falta de este decenio. Pero no solo eso, hacia el 2015-16, claramente la figura de López Obrador en México también nos sorprendió a muchos. Ahí sí yo pensé que nunca llegaría a la presidencia, pero cuando llegó también hubo un cierto gusto, independientemente de mis preferencias políticas, porque se convirtió en mi objeto de estudio, un objeto muy vivo. De alguna manera, estas dos grandes figuras, en México y en los Estados Unidos, en América Latina, en el mundo, tienen algo en común. Compartieron un periodo en la presidencia, ambos son instituyentes, lucharon desde posiciones, digamos, no instituidas por llegar al poder, y una vez que llegan al poder y que controlan el poder, se instituye y acentúan su discurso nacionalista. ¿En qué consiste el nacionalismo de López Obrador? Bueno, leo tres párrafos de mi libro,
que hace referencia a un subapartado sobre el debate de la cuarta transformación. ¿Qué es esto a lo que le llamamos la cuarta transformación? Por supuesto, mis respuestas ni son excluyentes de otras respuestas y además no son exhaustivas, no lo explican todo. Yo pienso que la cuarta transformación, más que austeridad, incluso más que redistribución del gasto público, es tanto, o sobre todo, la interpretación de la historia, o una reinterpretación de la historia, y esa es precisamente, en mi consideración, lo que constituye la naturaleza distintiva de esto que llamamos cuarta transformación. La reinterpretación de la historia es siempre un indicio de un nuevo régimen. ¿Cómo sabemos que hay un nuevo régimen? En mi consideración, cuando hay una reinterpretación de la historia. Cuando explicamos la historia de manera distinta. Esto ocurre hasta en las familias, ¿no? Pues hay cosas que olvidamos en las familias, ¿no? Porque no queremos que se sepan o que las contamos de manera distinta, ¿no? Bueno, el régimen político, en mi consideración, cuando modifica la historia o la reinterpreta, está marcando un sello de su particularidad. Se trata de un fenómeno complejo y de múltiples consideraciones, pero sin duda universal. Sin pretender hacer un análisis exhaustivo, tomo para esto un video que me parece excepcional sobre el mismo Andrés Manuel López Obrador a la web y que me ha servido para explorar la interpretación López Obradorista de la historia. El presidente López Obrador y el historiador Enrique Semo son los protagonistas centrales de ese video. En ese video están inaugurando la sala Daniel Cabrera y los Olvidados. Al tiempo que recorren y conversan sobre la historia de México, el liberalismo y sus héroes, si no es que califican y rechazan, entre comillas, el conservadurismo y sus intelectuales de Estado. La nueva sala está destinada, esta sala está en Palacio Nacional, y está destinada a reuniones del gabinete. En sus paredes, el presidente ha dispuesto para enmarcar una larga mesa de juntas, pero sobre todo para mantener viva la memoria, obras de arte que sintetizan la narrativa de las fases de la historia de México. La fundación de Tenochtitlán, la independencia, reforma y revolución, y eso que el presidente llama cuarta transformación. A su vez constituye una condensación de la exposición de la grandeza de México, que unos meses después iba a ser inaugurada en el Museo Nacional de Antropología. Como es sabido, Daniel Cabrera, el nombre de la sala, fundó el periódico de sátira y crítica del Porfiriato, El Hijo del Ahuizote, antecedente de Regeneración, cuya tradición y fama recupera en su propio nombre Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. El adjetivo olvidados, en cambio, no deja de aludir a la intención de acentuar el valor moral de los líderes sociales y enemigos del régimen político, el supuesto régimen conservador, neoliberal, etc. La sala, pues, expresa la intención de salvar del olvido a los escogidos por López Obrador, revolucionarios, intelectuales, liberales, radicales de izquierda, demócratas, sobre todo personas que él llama íntegras y honestas. El video de la inauguración dura 42 minutos, inicia con una conversación en el vestíbulo. Andrés Manuel López Obrador se detiene ante un cuadro de conchitas de nácar de casi 1 metro de largo por 70 centímetros de alto. Te voy a presumir, dice el presidente, le dice al historiador, te voy a presumir, y apunta con su índice derecho
hacia un retrato de sí mismo. La composición que él llama mural también resume la narrativa de las 4 transformaciones de México. Sirve de marco 2 bandas verticales con algunos versos del famoso credo de Ricardo López Méndez: México, creo en ti. Todo conduce a la parte baja del cuadro. En el centro, ahí destaca la imagen, en el cuadro de Nácar, destaca la imagen de Andrés Manuel como un líder social montado en su caballo. Sobresale entre el pueblo, representado por decenas de imágenes de gente pobre, en su mayoría indígenas. Sobre ese momento, mi amigo Héctor Lujambio me ha dado una explicación. El presidente Andrés Manuel López Obrador, el hombre de carne y hueso, señalando al héroe del mismo nombre, una figura mítica montada a caballo que guía a los pueblos indígenas de México. Se ve al mismo López Obrador señalando en el cuadro la figura de López Obrador, rodeada de gente pobre. Historia, memoria y mito. 3 formas de narrativas que se entremezclan hasta perderse una en la otra. ¿Dónde empieza AMLO como hombre y dónde termina el Mesías de la 4T? La historia se mitifica. El arte, como construcción simbólica, sirve al propósito de transformar un hombre en un héroe o un villano. Aquí, AMLO es retratado como figura mesiánica, un personaje diametralmente distinto de quien es. En fin, después Enrique Chemo y López Obrador se detienen, conversan, siguen cada una de las pinturas, de las esculturas, van nombrando a cada uno de ellos, hasta llegar a los más recientes. Podría seguir la historia, creo que Roger la conoce también bien, y solo debería decir también que este apartado y estas ideas generales, por cierto, comienzan con una frase que escuché del mismo Ricardo Pozas, cuando me decía que la 4ª transformación y Andrés Manuel López Obrador son un intento por restablecer la centralidad del Estado. Pues muchas gracias y con muchísimo gusto les escucho. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Ahora los comentaristas que además, lo acabas de decir, también son actores generales del libro, están ahí dentro de una manera o de otra, citados y con varias anécdotas. Entonces, el doctor Ricardo Pozas, por favor. Muchas gracias. ¿Se oye bien? Sí. Yo leí el texto de Fernando y platico casi no se veía. ¿Ahí se oye mejor? Sí. Bueno, yo leí el texto de Fernando y es un texto que tiene un origen oral. Él y yo hemos platicado del tema en los pasillos del instituto casi todos los días. Tenemos una relación de amistad y una relación de intelectual. Voy a leer un texto que escribí para la presentación del libro. El texto de Fernando Misterreño, Resurgimiento y configuración del nacionalismo, es un libro que conjuga y decanta el trabajo de muchos años del autor sobre el nacionalismo. En este sentido, es un texto que posee las cualidades de la síntesis sin dejar de mostrar por ello las características esenciales de los contenidos posibles del nacionalismo, desarrollados en distintas épocas históricas y en las relaciones sociales y políticas. El libro está compuesto por 5 capítulos, secciones que abren la problematización
sobre el nacionalismo en el sentido genérico y la diversidad de los problemas teóricos e históricos que dan los contenidos específicos al nacionalismo en términos genéricos y al patriotismo en el sentido simbólico e identitario. Identidad cultural asentada en la espacialidad de la patria y los límites y símbolos con que se arman las fronteras. El trabajo de Fernando Vizcaíno desarrolla uno de los problemas contemporáneos de la identidad colectiva y, si me lo permiten, de los mundos modernos que se caracterizan por la rejerarquización de los contenidos diversos, regionales y grupales, primigenios por ser sociales e históricos. Diversidad sobre la que se asienta la unidad construida como identidad frente a las otras identidades, frente a las otras naciones que a finales del siglo XX constituyen unidades múltiples de sus diversos contenidos históricos y sociales. El texto de Fernando construye los contenidos y la dinámica de los cambios en la sociedad global y la manera en que estos han resignificado el nacionalismo a partir de la pérdida del monopolio de las narrativas de la identidad nacional que fueron fundadas a partir del salto tecnológico relacionado con la velocidad de la comunicación introducida en el status quo por la revolución informal, que desplazó del centro cultural de la nación y de la globalidad a las élites intelectuales productores de las narrativas de la identidad nacional, construcción intelectual que forjó la cultura que envolvía el territorio de la nación. Paradójicamente, el contenido de los nacionalismos y la complejidad de las identidades modernas de los estados nacionales globales desplazaron el nacionalismo totalizante como representación unitaria y simbólica del Estado-nación. Contenido unitario que en la batalla de los actores políticos por contener la globalización derivó en una sobre-representación de lo local, remarcando uno de los contenidos de la globalización. El texto desarrolla el contenido conceptual y los componentes teóricos, abstractos y concretos de la categoría, enunciados analíticos del nacionalismo desarrollados a todo lo largo del libro. Desarrollo que muestra el sentido político de los componentes sociales que dan identidad y pertenencia popular a las tradiciones culturales que continuamente son traducidos a proyectos y programas políticos, en donde el poder gobernante dialogó con la élite intelectual como una modalidad de hablar con la nación. El nacionalismo, afirma el autor, cumple una función central en la cultura política de las naciones, al sustentar la gobernabilidad, la estabilidad del régimen político,
y construir la confianza en las instituciones públicas y sus líderes, fundando la creencia que esto legítimamente representa a la nación. Esta condición política que hace del nacionalismo el sentido de la representación social en la política sustenta las instituciones civiles y les da un sentido público. Fernando plantea el problema del nacionalismo contemporáneo en sus términos. Cito, el sentido de unidad que sustenta el nacionalismo con la centralidad del Estado en el debate contemporáneo afirma que la nación constituye la fuente del nacionalismo. La nación, como cultura o grupo de personas unidos por una cultura o un origen, fundando el nacionalismo primordialista que adquirió especial importancia a partir de las últimas 2 décadas del siglo XX. Ello con motivo del resurgimiento del etnonacionalismo, los nacionalismos de las minorías culturales y religiosas, el multiculturalismo y la globalización. Los nacionalismos transfronterizos y en general, dada la emergencia del nacionalismo, que no se explica bajo el marco del Estado-Nación, sino del elemento multinacional. Planteados por el autor, los contenidos contemporáneos y múltiples del nacionalismo, como un nacionalismo primordialista, Fernando Vizcaíno deriva el desarrollo de su análisis sobre el nacionalismo en el otro fenómeno político contemporáneo que da contenido al nacionalismo como referente cultural y sentido ideológico en el ejercicio del poder institucional. Los liderazgos carismáticos asentados en la retórica que da contenido valorativo al nacionalismo, utilizados para estigmatizar a lo que no es local. Este análisis coloca el texto como un libro contemporáneo. Debate para nosotros los dos liderazgos carismáticos populistas que aparecen en el presente y en nuestro horizonte inmediato. Dos liderazgos representados por Andrés López Obrador y Donald Trump. El primero, desarrollado por el autor en el capítulo 4, el segundo, en el quinto, confrontan la identidad populista, lo que en el periodo resultaría impensable. Que un presidente mexicano y uno norteamericano ejercieran el poder con una retórica equivalente, construyendo un nacionalismo presente desgajado de la historia y su tradición política. El primero de la Revolución Mexicana, el segundo de la democracia vigilante del mundo libre. Ambos desplazan su retórica envuelta en valores que buscan una identidad manipulable a través de valores genéricos y referencias incluyentes y difusas. Andrés, con la referencia al pueblo, concepto central en el siglo XVIII, que desplazó la centralidad ideológica
de clase. Y Trump, el nativismo protestante. Ambos con un discurso fundado en adjetivos que califican la otredad como una forma de evadir el conocimiento de las condiciones del sistema social que gobierna. Una sociedad adjetivada y una lucha política reducida a la simpleza. Para terminar, unas palabras sobre la autor. Conocí a Fernando a través de sus textos. Como se conoce a un escritor, primero lo leí y después le vi la cara. En el buen sentido, verle la cara, en el buen sentido de la palabra, como diría Antonio Machado, en el buen sentido de la palabra buena. En ese tiempo, yo trabajaba sobre el poeta, crítico literario y político Octavio Paz. Había leído mucho sobre su obra y también había conversado mucho con él. Entre el conjunto de trabajo estaba la biografía política de Octavio Paz, escrita por Fernando. Texto claro, preciso en sus análisis y creativo en sus propuestas explicativas del fenómeno petróleo, como el libro que hoy comentamos. Tiempo después entró al instituto y continuamos platicando, esta vez en los pasillos. Muchas gracias. Doctor Ricardo Pozo, muchas gracias por sus palabras. Ahora, si nos quedamos, pasamos con el doctor Peter Barca, tenemos esa presentación, pero no la necesito. Bueno, pues muchas gracias Fernando por haberme invitado a esta reunión, sobre todo por haberme invitado a leer su libro. He escrito unas notas sobre el mismo. Una de las principales virtudes de este excelente libro de Fernando Vizcaíno radica, a mi juicio, en comprender que el nacionalismo ya no se limita al territorio de una nación. Con esta idea, entiende que el resurgimiento y las nuevas formas del nacionalismo en México no se pueden explicar plenamente sin observar lo que ocurre entre los mexicanos que viven en Estados Unidos y sin observar el nacionalismo en este país. Vizcaíno observa que la extensión del nacionalismo hoy en día está conectada con políticas que buscan frenar la globalización. Pero esta propagación nacionalista se liga también a la creciente inclinación de grandes sectores de la población a despreciar la democracia política y al alarmante crecimiento de la inmigración. Otra beta novedosa explorada en este libro es el de la función de las redes digitales en la reconfiguración del nacionalismo. El uso masivo de estas redes se asocia a una pérdida de la fuerza del Estado y de las élites intelectuales en la generación de ideas nacionalistas, pues hay una cierta erosión de la soberanía y un aumento de la participación social. Estas premisas llevan a Fernando a estudiar el problema de la definición del nacionalismo y de la manera en que opera con eficacia. El nacionalismo es funcional debido a que se liga a la cultura de una sociedad y se conecta con el Estado que ejerce su fuerza en un país. Así, el nacionalismo puede ser visto como la expresión de una nación primordial cristalizada en ideas, pero también, y a veces en contraste, como el resultado
del surgimiento de estados-nación a partir de finales del siglo XVIII, aunque muchas veces estos estados contienen una gran diversidad cultural. Yo en verdad no creo que exista una nación primordial de la que emana una ideología. Lo que tenemos es una ideología que usa elementos históricos y culturales para definir sus propósitos políticos, muchas veces ligados históricamente a la construcción de formas modernas de Estado. El libro aborda el declive del nacionalismo a escala mundial durante las 2 últimas décadas del siglo pasado. Fue un proceso asociado a las transiciones democráticas en muchas partes, a la globalización de las nuevas formas de capitalismo, a la caída del muro de Berlín y a la desaparición del mundo bipolar de la época de la Guerra Fría. En México, las tendencias democratizadoras que se habían iniciado en 1968 se expandieron en los años 80 y 90. Yo agradezco que Fernando me ponga como testigo de ese declive cuando comenta en mi libro La jaula de la melancolía. Y a propósito de este libro, que tiene como metáfora central el ajolote, quiero recordarles que el ajolote también brincó a los billetes de 50 pesos, me parece, como un emblema nacionalista, cuando en realidad yo lo utilicé para exactamente lo contrario. Son estas metamorfosis Los usos de la historia. de los símbolos. El declive aparentemente se detuvo, el declive del nacionalismo, y las amenazas del presidente Donald Trump a México estimularon una reacción nacionalista, pero también provocaron la ignominiosa colaboración del gobierno de López Obrador, que apoyó a Trump contradiciendo su pregonado nacionalismo. Fernando afirma que el nacionalismo mexicano resurgió a partir en torno de 2015, después de 3 o 4 décadas de declive. Ello ocurre, entre otras causas, lo explica por la erosión del multilateralismo, el freno a la globalización y el crecimiento de la fuerza de López Obrador, que se declara más ligado al pueblo que al mundo exterior, como defensor del Estado y del mercado nacional. Cita varias encuestas que parecen revelar un resurgimiento del llamado orgullo nacional. Sigue siendo un misterio el hecho de que López Obrador apoyase a Trump y lo ayudase con un gran despliegue militar a frenar la migración hacia Estados Unidos. Trató de compensar estos actos con una relativa frialdad hacia el gobierno de Biden, sazonada con algunos toques de antiimperialismo y con su acercamiento más bien simbólico a los regímenes que se ostentan como de izquierda en América Latina, sean dictaduras como en Cuba y Venezuela o democracias como Chile y Colombia. No estoy seguro de que, como él dice, el resurgimiento del nacionalismo mexicano como ideología del Estado y como orgullo nacional, como orgullo popular, perdón, en la época en que gobernó Trump en Estados Unidos, sea un fenómeno de largo alcance. Sin duda presenciamos un intento de resucitar y restaurar el viejo nacionalismo revolucionario, pero creo que es discutible que ello tenga éxito y arraigue en la sociedad mexicana. Según Vizcaíno, las élites en tiempos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto no supieron utilizar la función legitimadora y mítica del nacionalismo. Mientras tanto, en esa época creció en la población un orgullo nacional y un sentimiento patriótico de pertenencia. Considera que es equivocado creer que los símbolos nacionales son mitos irracionales que entorpecen a la modernidad, pues cumplen una función maravillosa, épica o mágica. Considera que en la sociedad mexicana funciones económicas como extraer petróleo, refinarlo para producir gasolina y generar electricidad
Más que un negocio son, dice, la recreación simbólica de la independencia, una manera de hacer patria. Hoy, creo yo, además, son negocios que producen pérdidas financieras y no estoy muy seguro que todavía generen ganancias nacionalistas. Seguramente fue así durante el largo periodo en que el poder estuvo en manos del nacionalismo revolucionario priista, hasta que la transición democrática que comenzó a fines del siglo pasado aniquiló el sistema político autoritario. Después de 20 años de transición, aparentemente hubo lo que llama Fernando un regreso del Tata, un redentor y héroe que generó un efecto carismático y encabezó el orgullo nacional que se había recuperado o que había permanecido en forma larvaria en la sociedad. Cualquiera que sea, el hecho es que López Obrador encabezó un gobierno nacionalista con una retórica que apeló a la moral del pueblo, a la democracia directa y a la purificación social para enfrentar a la llamada mafia del poder, al neoliberalismo, a la corrupción y a la extendida y creciente violencia homicida. Se anunció un cambio de régimen político y veo que Fernando, luego en su libro, sí cree que hubo este cambio. Yo personalmente tengo mis dudas que la transformación, la cuarta transformación, haya sido realmente un cambio de régimen. El libro expone con claridad las formas que adopta el nacionalismo de López Obrador. No se propone estudiar si sus propuestas han sido llevadas a la práctica o aplicadas con éxito. Propone más bien una especie de anatomía del nacionalismo mexicano. Afirma que la cuarta transformación es un mito y sostiene que ello ayuda a explicarla. Además, el ser un mito le da fuerza. No cabe duda de que el nacionalismo se alimenta de mitos, los fortalece y los usa para lograr legitimidad. Un gobierno nacionalista trata de extender los mitos que lo iluminan por diversos medios. Lo mismo observa que ocurre en el gobierno de Donald Trump. No solo confirmó los mitos, por ejemplo, del destino manifiesto o del supremacismo, sino que agregó elementos nuevos, como la crítica a la globalización, el rechazo tajante a la migración, la condena a la prensa y el odio a las élites políticas. Con ello logró atraer a amplios sectores de la clase obrera que abandonaron su apoyo al Partido Demócrata. Sin embargo, el nacionalismo trumpista no fue suficiente para lograr la reelección. Algo similar le sucedió al obradorismo. En las elecciones intermedias de 2021, perdió en el Congreso la mayoría suficiente para cambiar la Constitución, lo que debilitó considerablemente su gobierno. Hay algo que tienen en común los nacionalismos de López Obrador y Trump: la idea de que se enfrentan a fuerzas sociales que son enemigas del pueblo. Trump continuó el añejo populismo que permea toda la historia reciente, bueno, no tan reciente incluso de Estados Unidos, porque viene de la época del presidente Andrew Jackson, llamado el People's President, el presidente del pueblo, que gobernó entre 1829 y 1837, hasta el llamado billonario populista Ross Perot, que como candidato a la presidencia en 1992 consiguió 19 millones de votos. Hay que recordar que a fines del siglo XIX se fundó en Estados Unidos el Populist Party, que expresaba los intereses de una parte de la población rural y que obtuvo el 8.5% de la votación en 1892. El populismo fue expresado también por personajes políticos como Huey Long, gobernador de Luisiana entre 1928 y 1932, y George Wallace, gobernador de Alabama
Alabama y varias veces candidato a la presidencia en los años 60 y 70 del siglo pasado. Por cierto, que Donald Trump se acercó mucho al partido de Ross Perot en el año 2000, pero después prefirió la opción que se abrió para él en el Partido Republicano. El nacionalismo de López Obrador también continúa una vieja tradición política, el populismo cardenista, tanto el del general Lázaro Cárdenas como el de su hijo Cuauhtémoc, y que ha sido una beta política importante en el priismo. El populismo mexicano ha estado presente en la política mexicana durante largo tiempo, pero junto con el nacionalismo declinó a partir de los años 80 ante el fortalecimiento de los gobiernos llamados neoliberales. López Obrador formó parte de las tendencias populistas del PRI, pero se le cerraron las puertas y se aunó al cardenismo que rompió con el partido oficial y acabó fundando el PRD. Este partido rescató y recicló el populismo nacionalista revolucionario e incubó la candidatura de López Obrador, quien fracasó 2 veces en el intento por llegar a la presidencia. La culpa de esos fracasos, que nunca aceptó, como sabemos, siempre se lo achacó a las trampas que le tendieron los enemigos del pueblo. Fernando considera que la cuarta transformación se inicia en 2018 e inicia en ese año la restauración del nacionalismo revolucionario. Cita a un político que acompañó a López Obrador en su campaña por la presidencia, Porfirio Muñoz Ledo, quien dijo en 2017, él lo cita: el único valor que considero absolutamente permanente desde mi adolescencia hasta ahora es el nacionalismo. Es la constante mayor de mi pensamiento. Es reveladora la información de uno de los políticos que más virajes ha dado, desde su original priismo, su militancia en el PRD, su colaboración con el presidente Vicente Fox, su apoyo a López Obrador y al final de su vida, su crítica llena de amargura contra el gobierno de México. Revela que el nacionalismo es considerado por muchos políticos como una especie de esencia en torno de la cual pueden girar las ideas más contradictorias que se adoptan cuando se considera oportuno y se desechan para adaptarse a nuevas circunstancias. En su libro, Vizcaíno observa la gran similitud de lo que proclamaba el presidente López Portillo con lo que hoy afirma López Obrador. El gobierno de López Portillo desembocó en la crisis económica que impulsó la decadencia del nacionalismo. No sabemos si el gobierno de López Obrador está llevando a otra crisis y con ello de nuevo a la erosión del nacionalismo. Hay signos que apuntan hacia ello, pero también hay otros que señalan que el nacionalismo se prolongará. Las elecciones del 2024 nos darán una idea de lo que le espera al nacionalismo. Vizcaíno cita, ya ha sido dicho, lo leyó ahora, cita a Ricardo Posas, quien dijo que López Obrador es un intento de regresar a la centralidad del Estado y con ello el nacionalismo. Habría que estudiar si el intento ha tenido éxito o ha sido frustrado. A mi juicio, para ello hay otro aspecto que es necesario considerar: el populismo, que más que una ideología es una forma de cultura política. El nacionalismo podría sobrevivir, pero su sombra, el populismo, podría decaer como consecuencia de los resultados de las elecciones presidenciales de 2024, sea porque gane la oposición o bien debido a que la gobernante del partido oficial dé un viraje sorpresivo. El orgullo nacional que Vizcaíno ha detectado en el último lustro podría convivir con un gobierno moderno volcado a fomentar las inversiones privadas extranjeras y mexicanas en muchos sectores, incluyendo el petróleo, la electricidad y el Tren Maya, que parecen ser el corazón del nacionalismo de López Obrador.
Es posible también que perdure el nacionalpopulismo, lo que puede acarrear que la transición mexicana desemboque en un terreno político confuso, como ha ocurrido en varios países de América Latina y de otras partes, donde el desorden político y la erosión de los partidos y de las instituciones ha engendrado alternativas extrañas y hostiles a la democracia. El carácter un tanto estrafalario del nacionalismo de López Obrador podría ser una señal que augure nuevas rarezas políticas. Creo que es importante reflexionar sobre estas rarezas que López Obrador ha sumado al nacionalismo, un nacionalismo calcado del que predominó en los tiempos del viejo. Podemos reconocer ciertas extravagancias importantes, como la cancelación del aeropuerto de Texcoco en proceso de construcción muy avanzado, el costosísimo tren turístico Maya, la consulta ciudadana de 2021 para enjuiciar a expresidentes que no alcanzó siquiera el 8% de participación, la extendida militarización de funciones públicas, la dispersión de las secretarías de Estado, una dispersión completamente frustrada, la constitución moral con tonos religiosos, también más o menos frustrada, la imaginaria república amorosa, que no la veo por ningún lado, las interminables horas de charlatanería en las mañaneras, la revocación del mandato presidencial en 2022 con un alto costo y una baja participación de menos del 18%, las amenazas al INE y al Poder Judicial, los recortes selectivos de presupuesto que sumen a varios sectores en el desorden y muchas otras acciones o propuestas que sin duda le dan una cierta originalidad esperpéntica al nacionalismo de López Obrador. Hay un batiburrillo de actos e ideas que puede verse como una política estrambótica que se mezcla con el tradicional populismo mexicano. Como dije, estos rasgos estrambóticos pueden contribuir a que México desemboque en situaciones políticas equívocas y confusas que puedan dañar al sistema democrático. Mi ejemplo preferido es el Perú, donde ya sabemos por la novela de Vargas Llosa que en algún momento se jodió el país. Basta pensar en mandatarios estrafalarios como Alan García o Alberto Fujimori, y en América Latina hay muchos más, para temer que las rarezas de un nacionalismo desquiciado lleven a México a situaciones peligrosas. El año entrante podremos observar si la reconfiguración del nacionalismo en México ha logrado que el país permanezca en esa zona extraña de la historia en la que la democracia se enrarece o desvanece y la modernidad se estanca. Sabremos si el intento de regresión para restaurar el viejo nacionalismo ha abierto el paso a un largo periodo de populismo blando y estéril, plagado de tropiezos y desventuras políticas, pero hinchado de orgullos nacionalistas que crecen como una enfermedad política contagiosa en un contexto desordenado. La opción es que crezca un orgullo por la democracia alcanzada pacíficamente y orientada a abrir el camino a una civilidad moderna que impulse la gestación de un México avanzado. Con estas palabras quiero terminar agradeciendo otra vez a Fernando haber escrito este libro tan interesante y muy oportuno en estos tiempos políticos asiagos. Y le manifiesto mi deseo, aunque eso lo inquiete, de que se extinga su objeto de estudio debe nos empuje a nuevas ideas y nuevos temas. Muchas gracias, doctor Alfred. Gracias por tus cosas.
tengo la fácil y no tarea de darle el último comentario. Ya se dijo mucho, ya lo quiero mejor que yo pueda decir nuestros dos comentaristas. Pero bueno, voy a hacer una rápida reflexión sobre algunas cosas. Una cosa en particular que me hizo reflexionar de tu libro. Perdón. Primero tengo que decir, es un libro bien escrito, es un libro bien organizado y es un libro ameno de leer. Es un libro agradable sobre un tema complejo y controvertido. Y eso, para empezar, es una gran ventaja y algo que agradecemos los lectores. Se puede leer muy bien y se disfruta. Es un libro también que toma un tema de larga marcha, el nacionalismo, lo que vamos a decir. Ojalá se extinguiera en algún momento el nacionalismo en sentido malo, el objeto de estudio, pero no parece ser así. Y de hecho, en algún momento se pensó superado, se hablaba del fin de la historia con esas connotaciones, y que ha regresado, o tal vez jamás se fue, simplemente estuvo ahí, soterrado. Por eso es un libro pertinente, nos ayuda a entender muchas cosas, no solo de nuestro país y el nacionalismo de la Cuarta Transformación, sino de otras experiencias. Es un libro que es capaz, sobre todo, de encontrar continuidades y vínculos entre fenómenos que aparentemente son tan distintos, dispersos y disímiles como Andrés Manuel López Obrador, la 4T y Trump, o como la nueva izquierda que hemos dicho, y el alt-right. ¿Cómo podemos relacionar cosas tan distintas? Bueno, Fernando lo logra en su libro. Logra enmarcar ambos en muchas cosas, pero yo simplemente tomo dos. Uno, este intento de regreso del Estado, intento al menos más o menos logrado, sea como coordinador de la vida pública, que Andrés Manuel lo hace cada mañanera, trata de coordinar el debate y la vida pública en sus propios términos, o en un sentido aún más fuerte como director y garante de la soberanía y superioridad nacional y los intereses nacionales estatales en el caso del Trump, era mucho más, digamos, su orientación. Y sin embargo, paradójicamente, y Fernando lo trata bien en el libro, esto sucede al mismo tiempo de una pérdida creciente del control del debate público y de la entidad compartida por parte del Estado, gracias, entre otras cosas, a las redes. Entonces, ¿cómo podemos compaginar estas dos cosas? Intento regresar al Estado y a la vez la existencia de nuevas herramientas para quitarle al Estado ese monopolio sobre la narrativa nacional. Bueno, ese punto justamente me hizo pensar mucho sobre nuestro caso mexicano. En México, después tuvimos ya varios sexenios donde el nacionalismo revolucionario y sus remanentes, que podemos criticarlo muchísimo, hay mucho que hablar al respecto, pero tenía un significado social y moral, te daba un sentido a ti como ciudadano, ser parte de cierta comunidad, y te daba ciertas categorías de comportamiento sobre lo que debía ser el buen mexicano. Y fue sustituido paulatinamente por una serie de valores liberales, neoliberales, como queramos llamarle, donde era el individualismo era lo importante, ¿no? El éxito personal, el avance, el progreso, la autorrealización, etcétera, con pocas referencias hacia el resto de la comunidad. Yo creo que el regreso también de López Obrador y esta narrativa ha permitido hasta cierto punto volver a encontrar ese sentido comunitario. Ha resonado en muchos grupos que se han cansado de sentir que todo es el mercado y todo es el éxito personal individual y de la familia, para pensar en otros términos. También las redes, por supuesto, permiten que las personas sean parte de ese proyecto de construcción, o al menos se sienten. Vaya, el ciudadano en los últimos sexenios era en realidad mayormente reactivo hacia el discurso desde el poder. Reaccionabas a ciertos discursos nacionalistas, pero no eran ni Fox, yo diría que desde Cedillo, y probablemente desde antes, pero Cedillo, Fox y todos los demás no eran particularmente buenos, incluso aunque lo intentaran, de emitir una convocatoria nacional para algo, digamos así. No eran los únicos. Tú como ciudadano te quedabas un poco aislado y pensando de, bueno, entonces yo tengo que pensar en México como la plataforma donde yo debo progresar contra los demás, sí, pero donde soy básicamente un individuo. Bueno, las redes nos permiten hacer eso, aunque sea de manera virtual. Hay que ver la pasión
con que cualquiera se mete a discutir temas nacionales en redes, aunque sea para insultar y demás, pero con una pasión personal que te hace sentir otra vez en parte de un debate público, que se había perdido, eso sí. Bueno, antes recuerdo muy bien ciertas situaciones donde te afloraba tu nacionalismo durante el último prismo y el panismo, y eran generalmente o en conmemoraciones o en desastres. Era curioso leer todas las reacciones y el debate público sobre la reacción social a los desastres, y no solo era tenemos que ayudar cuestiones estrictamente de cooperación y de asistencia al prójimo, sino México es más que esto, somos más que esto, es hora de darles a otros mexicanos de apoyarnos, etc. Y era el último momento donde realmente el presidente mexicano, después del terremoto, todo el mundo se sentía mexicano y desaparecía. De hecho, hay un video muy famoso, ya que tuve mucho video, donde dicen justamente después del 17, mágicamente desaparecieron las clases sociales, las diferencias políticas, etcétera, y todo el mundo trató de sacar gente de los escombros y apoyar. Fue un momento de unidad nacional que pocas veces lo habíamos visto. Creo que las redes también han logrado hacer eso, hacerte otra vez partícipe de un movimiento nacional, aunque sean los términos más sencillos y desde tu propio celular, pero te sientes parte de algo más. En ese sentido, el libro te permite, digamos, además de leer a Fernando, sí te permite reflexionar más sobre la vida pública, sobre muchas de las cosas. En fin, no quiero parecer que estoy diciendo cómprenlo, pero sí cómprenlo. El libro es ameno, es pertinente, es bien informado y teórica y metodológicamente muy sólido. Encontrarán en él muchas claves para entender el presente de nuestra nación y del mundo. Y pues bueno, Fernando, muchísimas gracias por ofrecerlo, porque la verdad se hizo. Gracias. Sobre todo, quiero comentar que después de escucharles, me siento impresionado porque me han hecho pensar o repensar muchas de las ideas de lo que están en este libro. Cuando escuchaba a Ricardo Rosas, a Miguel Barca, a Enio, decía yo, cómo un mismo proceso o incluso un solo hecho puede tener distintas lecturas. Y lo que me alegra muchísimo de haberles escuchado es sobre todo la riqueza con la que se puede interpretar y explicar algo que yo he intentado a su vez explicar, pero los puntos de vista, las explicaciones que hoy hemos escuchado, me las llevo, bueno, claro, con una alegría enorme, pero sobre todo con una invitación a seguir pensando. Y en cierta forma pensar diferente. Eso me da muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo. No sé si Roger, Ricardo, quisieran agregar algo o ibas a... No. Entonces, podemos abrir algunas preguntas, comentarios por parte del público. Adelante, quien quiera, quien se atreva, vamos. Gracias, buenas noches. Mauricio Sánchez, de la UNAM. Bueno, todavía no conozco el libro. Fernando también ha hablado conmigo del tema. Y una de las comentarios o preguntas que podría hacer, uno nace a partir de una idea que me contó Fernando de su experiencia en Chicago, de esta iglesia de origen polaco, que luego queda en manos de
pues, de los hispanos y que tienen un mural donde antes, no, digo, no me acuerdo bien la anécdota, pero no estaba la Virgen de Guadalupe y después se hace a un lado la Virgen que tienen los polacos, Stojowa, y se pone a la guadalupana, pero la guadalupana está hecha en mural y está formada pues, por muchos mexicanos. El rostro de la guadalupana, si uno se acerca, y no estoy hablando de los experimentos que hacía la NASA en los rostros de la Virgen, en la pintura ahí en esa iglesia. Y entonces ahí está esa semilla, ¿no? Que está esperando Fernando fructificar, y yo creo que este libro lo recoge muy bien, de acuerdo a lo que han expresado. Mi pregunta es más del sentido de lo que viene ahora, ¿no? El 6 de enero, por ejemplo, viene otra vez el recuerdo de la toma del Congreso en los Estados Unidos, vienen las elecciones, Trump sigue, a pesar de los pesares, subiendo en el favor de la población. ¿Qué esperaría, Fernando? Yo también espero que esto se acabe y que no siga progresando, aunque te quedes sin ese tema. Pero, ¿de qué manera tú visualizas en este término de nacionalismo populista en los Estados Unidos? ¿Se va a concretar, no se va a concretar? Porque Biden, por los demócratas, tampoco tiene mucho para dónde hacerse. Está ahora otros factores, 2 guerras, y en el medio la migración cada vez más acuciante. Hoy leí en las noticias, igual que algunos de ustedes, las declaraciones que hace Trump en una entrevista diciendo que México va a quedar afectado no por el cambio climático, porque eso no importa, eso es secundario, lo que importa es el calentamiento de las ojivas nucleares, ¿no? Entonces, si le pegan a Estados Unidos, no van a pegar a nosotros. Y entonces lo que queda es, habla también de López Obrador, que es un gran amigo y que lo respeta, pero coinciden, eso lo dice Trump, no sé, habrá que ver la entrevista en su texto original en inglés, pero menciona que se acercan sus visiones, aunque él es muy de izquierda, lo dice Trump. Entonces, bueno, frente a este cúmulo de contradicciones, como decía el doctor Bartra, espantajos, ¿no? de situaciones que no llegan a buen término. ¿Cómo lo visualiza el doctor Vizcaíno esta situación el 24? Trump y López Obrador. ¿Te quieres contestar una vez o No sé si damos una otra pregunta y después cerramos. ¿Alguna otra pregunta por aquí? Se la llevaron. Bueno, allá atrás, allá atrás. Ahí. Buenas noches, doctor. Recordando los debates que tuvimos durante el último semestre, algo que surge en especial al ver que su interés, este tema que pues es bastante actual, hay algo que, una duda que nace, es la figura de estas dos personas, que es en las que se basa su trabajo. ¿Qué tan importante es para la construcción a futuro de este nacionalismo? ¿En qué sentido? Al menos se puede observar que no fue hasta que se le dio todo un rostro a gran parte del descontento que había con los llamados gobiernos neoliberales, que surge este proceso en 2018 y ahí esta transición en el gobierno. Ahora, hay que vislumbrar que, al menos de momento, no existe una figura que tenga tanto peso político y tanta visibilidad como lo es el actual presidente, tanto en México como probablemente en Estados Unidos. El hecho de que existan estas dos figuras tangibles, de que estén vivos sus dos objetos de estudio, ¿qué tanto repercute? Supongamos que se acaba por algún incidente su objeto de estudio mañana. Hay un deceso, entonces, en caso de que ya no existieran estas dos figuras, ¿qué cree que ocurriría? ¿Alguna pregunta más? Y el presidente Jaime como un ciudadano de a pie.
ajeno a la especialidad de todos ustedes. Pero mi pregunta nace de algo que me he cuestionado en mis últimos años de vida. A los 73 que ahora tengo, me recuerdo todas las vivencias desde los años mozos. Platicabas un rato de los movimientos, los estudiantiles, en parte estudiantiles, de los médicos, de los maestros, de los ferrocarrileros a finales de los años 50, tanto en el periodo de Luis Cortines como de López. Mi padre fue médico que tomó parte de esos movimientos. Pero también recuerdo en mí, a flor de piel, el año 68. El año 68 para mí cambió completamente mi vida, porque me permitió vivir en carne propia y a pocos pasos de aquí la brutalidad del ejército y del Estado mexicano. Pero también tomé conciencia de muchas de esas cosas, porque después, 71, que no se acuerdan del corazón, del 71, y de esos gobiernos que padecimos todos, porque parece que un día nos olvidamos. Sin embargo, todos esos gobiernos se escudaban precisamente en un discurso nacionalista que apelaba a la nación. Y yo desde esos entonces me preguntaba, bueno, ¿qué se entiende por nación? ¿A qué nación apela? ¿Qué patria nos tenemos que dirigir? Y esto lo digo porque quizá disienta mucho y muy severamente de lo que se afirma ahora. No lo sé, quiero leer el libro, a lo mejor me convencen. En este momento, yo como ciudadano de aquí, seguiré apoyando la clase. Dice, doctor Balta, qué posición tan diferente. Le invito a reflexionar un poco con respecto de este pasado. A lo mejor estoy equivocado, lo reconozco, pero sí quiero plantear esta postura precisamente ante ustedes académicos, rigurosamente metidos en esto, porque siento que mi expresión es la que comparten muchas gentes, que quisiera que ustedes nos convencieran de que estamos equivocados. Este no es el camino. Yo me he dedicado a cosas que tienen que ver con el patrimonio cultural desde el Instituto Nacional de Antropología e Historia. He trabajado con una idea que a lo mejor es una quimera inexistente, que es precisamente el sentir que la identidad nacional es la primera trinchera de defensa del país, sobre todo ante el avasallamiento del imperialismo, que hoy por hoy no ha terminado. Los acontecimientos en el centro de África, esta guerra de los israelitas contra los palestinos, la guerra de Ucrania, nos hace ver que el imperialismo no ha terminado. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál sería la opción de los estados nacionales hoy en día ante esas posiciones que lamentablemente no terminan y creo que no van a terminar? Esta sería un cuestionamiento y yo quisiera hacer desde aquí y como una gente de aquí. Gracias. No sé si hay alguna más, que ya con tres. ¿Te puedo hacer una? Ya para cerrar. Aprovechando que tengo el micrófono. Los que hemos estado estudiando nacionalismo, de pronto nos damos cuenta que la respuesta a un nacionalismo no es un cosmopolitanismo, etcétera, sino que realmente los nacionalismos crean otros nacionalismos. Y no puedo en este momento menos de dejar recordar no el nacionalismo de la 4T, sino el nacionalismo que está surgiendo ahorita en plena campaña desde el otro lado de la crítica a la 4T. Desde expresiones muy burdas, la verdad, pero profundamente nacionalistas, como los tweets de Vicente Fox diciendo que Sheinbaum es judía y Ebrard es francés y lo único verdadero mexicano, sea lo que sea, eso es la identidad. Entonces, no lo ves en el libro, pero ¿qué nos podrías decir justamente de esto otro nacionalismo que probablemente va a salir en respuesta a este? Sí, bueno, entonces, después, si ustedes quieren intervenir. Ok. Bien, muchas gracias por sus reflexiones, sus preguntas. Bienvenidas las refutaciones. No puedo, pues,
no soy capaz de responder a todo, pero tomaría como elemento central decir lo siguiente. Nos aproximamos al proceso electoral en México y en los Estados Unidos para la renovación de la persona que ocupará la presidencia en uno y otro país. Yo pienso que independientemente de que siga ahí alguien o regrese alguien como Trump o la continuación de López Obrador, me parece que el López Obradorismo y el trumpismo es un proceso que se ha echado a andar en México y en Estados Unidos, casi independientemente de las personas. Hay como una inercia que por lo menos durará algunos años. Pero sobre todo me hace pensar en la hipótesis, quizá me equivoco, es solo una afirmación provisional, de que dado las crecientes tensiones en el mundo, yo pensé que con la guerra de Ucrania estaríamos llegando a un límite. La guerra en Medio Oriente, que no solo es una guerra entre Israel y Palestina, sino en la cual directa o indirectamente están involucrados otros países y por supuesto los Estados Unidos, y junto con otros conflictos, nos hace pensar que que nos aproximamos al segundo lustro de esta década con conflictos entre culturas y estados crecientes. No hemos mencionado aquí Asia, pero todos sabemos que Xi Jinping está esperando una oportunidad para recuperar Taiwán. Y otra vez, de alguna manera se va a acentuar el conflicto entre los Estados Unidos, que respaldan a Taiwán, Estados Unidos, Inglaterra, algunos otros países europeos, y China, que a su vez está construyendo otro tipo de alianzas. Entonces, los conflictos entre países, que también son conflictos a veces no necesariamente exactos, entre culturas, de alguna manera van a estar legitimados, como siempre han sido, por el nacionalismo, por la exaltación de la nación. Al fin y al cabo, ¿qué justifica hacer la guerra? Bastaría casi por empezar a recitar aquí el himno nacional, para advertir que nuestro mismo himno alude a la defensa nacional frente a un enemigo real o simbólico que amenaza a la patria, y que a cambio de eso es suficiente levantar las armas y matar. El nacionalismo es una manera incluso de legitimar la guerra, los armamentos, etc. Entonces, en esa perspectiva, yo creo que muy probablemente esta hipótesis de que el nacionalismo va a seguir creciendo junto con las tensiones internacionales, probablemente, repito, será una hipótesis que tendrá algunos visos de prueba en lo que veremos. Bueno, no sé si creo que Ricardo quería decir algo claro sobre el movimiento México, el país, la modernidad. Sí, hay algo que es muy importante. El status quo, cuando se construye, edifica una serie de representaciones y de versiones sobre la sociedad y el Estado. Los movimientos sociales y el conflicto rompen toda interpretación establecida. Eso pasó 64-65 con los médicos. El problema allí es que los médicos eran sectores clases medias con un alto nivel de individualización, eran los sectores más altos, pidieron una modalidad de democratización frente a las burocracias sindicales, se enfrentaron a Fidel Velázquez, etc. Pero ¿qué pasó? El problema es que cuando los movimientos sociales y las luchas sociales avanzan,
se enfrentan, acaban confrontadas con un sistema de dominación económica que tiene solidez política. Y es la primera, la confrontación que enfrentaron los médicos fue las instituciones de seguridad, y la primera demanda nacionalista es: rompamos todo vínculo con los laboratorios extranjeros que el Estado le compra las medicinas, y son miles de millones de pesos, y eso dediquémoslo a la seguridad social. Allí llegaron a un punto de inflexión. Ahí se da el quiebre y el principio de la represión severa, porque tocan esta trabazón existente entre lo público y lo privado, entre el capital y el poder, que de alguna manera está legitimado en el silencio y en la ignorancia de lo que esto involucra. Entonces, allí empezó el problema con los médicos, y ahí los médicos llegaron al límite cuando pidieron la nacionalización, la compra nacional y la producción nacional de la medicina, que eran, visto en la otra perspectiva, el negocio redondo de muchos de los compradores de las instituciones públicas de servicios sociales. Un conflicto, además de los médicos, un movimiento que sí. Eso es algo que no acaba. Yo quiero hacer un breve comentario. No estoy tan convencido de que el nacionalismo se esté expandiendo de una manera extraordinaria en el mundo. No hemos hablado de un caso de un continente que albergó los nacionalismos más malignos que conocemos en la historia, que es Europa. Esos nacionalismos fueron el nacionalismo alemán, el nacionalsocialismo, el nacionalismo italiano y el nacionalismo español con el franquismo. Y hoy Europa es un continente en donde los nacionalismos han persistido hasta cierto punto, pero son relativamente marginales y predomina un sentimiento y una realidad de unificación en la Unión Europea. Así que es cierto, hay casos espectaculares como el nacionalismo de raíz musulmana de los palestinos, el nacionalismo israelí de raíz judía, el ucraniano y sobre todo el nacionalismo ruso que está en Ucrania, pero algunos pesimistas pensarán que eso puede provocar una guerra mundial y estimular por el nacionalismo. Yo tengo mis dudas. Yo creo que está predominando el declive del nacionalismo a escala mundial. Pero bueno, a lo mejor son los deseos que confundo con realidades. Solo quiero darle las gracias a la editorial Bonilla por la edición de este libro, por supuesto al Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, a su director, Miguel Armando López Leiva. No está aquí, pero desde que salió el libro fue la persona a la que inmediatamente se lo llevé, no solo porque fuera el director, sino porque realmente sentí su apoyo en este proyecto. Y por supuesto, a los anónimos dictaminadores de esta obra y en general a la universidad, en la que siempre hay una oportunidad, como decía Ricardo, para discutir en los pasillos y en las aulas. Pues, en ese sentido es una zona privilegiada que podemos compartir un espacio
donde muchos podemos hablar y que nos reúne precisamente para pensar como en esta ocasión. Muchas gracias también a ustedes por estar aquí. Muchas gracias por haber escrito esto, por darnos mucho que pensar y que leer. Y gracias a todos por haber venido.